¿Cómo están? Mucho gusto. Desde hoy iniciamos un pequeño podcast que quiere hablar de las cosas en simple. Así que esto se llama desde ahora en adelante Las Cosas en Simple. Y va a tratar de explicar, como su nombre lo dice, en simple, aquellas cosas que se toman la contingencia y muchas veces nos cuesta entender en pocas palabras. En el capítulo 1 de hoy trataremos específicamente la inflación. Una de las grandes preguntas que tenemos en Chile es ¿qué es la inflación y por qué tenemos una inflación tan alta? Partamos de la base. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento continuo de los precios y sostenido producto de que hay un desajuste entre la oferta de productos y la demanda que estos tienen. En la práctica, lo que nos dice es que hay más billetes circulando que la cantidad de productos disponibles para comprar, lo que hace que un producto que tenía un precio determinado, está en el punto de equilibrio, diría un economista, sube su precio por haber más demanda que la capacidad de producción del mismo bien. Ahora la pregunta más evidente es por qué en Chile tenemos inflación. Y es una pregunta que tiene múltiples respuestas, algunas más tramposas políticamente, otras más honestas políticamente. Partamos de la base de que en Chile, durante los últimos 3 años, particularmente post-estallido social, había una serie de transferencias del Estado a las personas naturales, particularmente las de más bajos ingresos, de recursos frescos y disponibles. ¿Qué hizo en la práctica? Es entregar dinero que estaba en ahorros del Estado o bien en ahorros de fondos previsionales, a los chilenos que se fueron directamente a consumo. ¿Qué pasó entonces? Es que aquellos recursos frescos que llegaron a las familias chilenas muchas veces se transformaron en mayores gastos, en pago de deudas, pero muchas veces también en productos de consumo rápido, aumentando el nivel de disponibilidad de liquidez, se llama de billetes en el mercado, y no directamente asociado a un aumento de producción, por 2 razones. Primero, la producción mundial se había contraído producto del COVID, habían cerrado las empresas, habían cerrado muchos productores mundiales y por lo tanto no se estaban produciendo más bienes y servicios. Y segundo, evidentemente muchos que producían bienes y servicios entendían que esto era una demanda del minuto, pero que tarde o temprano iba a contraerse porque no iba a haber la misma disponibilidad de dinero en el futuro. ¿Qué pasó? Por lo tanto, primera gran causa es que mucha inyección de recursos en los chilenos, que es una buena noticia, no necesariamente se transformó en una mayor producción de bienes y servicios, lo que provocó un desajuste de precios. Usted lo puede entender muy fácil con lo que pasó con los precios de los automóviles y cómo subieron sostenidamente post pandemia. Había más gente disponible a comprar automóviles, había menos automóviles en el mercado porque había bajado la producción y muchos no sabían si se iba a sostener esta demanda continua de automóviles. La segunda gran razón tiene que ver con factores internacionales. Es cierto, la situación económica de China, que está compleja, las promesas de crecimiento que había desarrollado, lo que pasa con sus grandes empresas inmobiliarias, etcétera, está provocando una contracción mundial. Chile es una de las 15 economías más dependientes de China y por lo tanto la crisis china nos afecta directamente porque es nuestro principal comprador de nuestros productos de China. Si China compra menos, a Chile le va peor y por lo tanto la situación económica de China también está complejizando de alguna forma la situación inflacionaria porque hay menos producción, pero también menos compra de bienes y servicios y por lo tanto aumenta la presión inflacionaria. Y hay una tercera razón que tiene que ver con el manejo en general que hemos tenido post-crisis, particularmente en el gobierno del presidente Boric. ¿Qué está pasando? La incertidumbre, el aumento de la violencia, probablemente el empeoramiento de las condiciones sociales en general y también la imposibilidad de muchos negocios de volver a abrir. Dense una vuelta por Valparaíso en el plano, una vuelta en Santiago Centro y van a ver que muchos han cerrado las cortinas, hace que de alguna forma hoy haya menos producción de bienes y servicios o muchos no se atrevan a invertir o a desarrollar nuevos negocios porque las condiciones socioeconómicas, pero también sociopolíticas, no permiten enfrentar nuevos desafíos de negocios. ¿Qué es lo que pasa al final? Por lo tanto, tenemos mucho más recursos disponibles que no necesariamente se transforman en mayor poder adquisitivo porque la plata cada día vale menos, la UF sube, etcétera, y menos bienes y servicios en el mercado. ¿Qué hacer? Me encantaría decirles que hay una fórmula mágica. No hay una sola fórmula
de enfrentar el problema de la inflación. Pero hay una que es bastante evidente. Primero, recuperar la seriedad en cómo se gobierna el Estado. Mientras la política siga prometiendo que va a ganar gobiernos a punta de aumentar la impresión o circulación de billetes en la práctica a través de bonos, liquidez, no va a funcionar. Es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que necesitan los chilenos es más pega, más productividad, el desarrollo de nuevas industrias, el potenciamiento del emprendimiento como fórmula de crecimiento sostenido. No depender de los políticos de turno y lo que prometen, sino depender más bien de que nos vaya bien en los negocios, porque eso le da sostenibilidad al desarrollo económico. Y la segunda, mejorar las condiciones de confianza en el mercado. Esto significa estabilidad política, estabilidad institucional, mayor seguridad pública y sobre todo condiciones que permitan entender que vale la pena ahorrar, invertir y desarrollar el país. Esto es una explicación en simple de lo que entendemos por inflación y espero les sirva. Nos vemos en el próximo capítulo.